Si dominas el funcionamiento de la liquidez, aumentarás tu win rate y también podrás tener resultados consistentemente. En este vídeo te voy a contar los puntos más críticos e importantes de la liquidez que probablemente no vas a encontrar en ningún otro vídeo de YouTube. En otros vídeos encontrarás los conceptos que son muy bonitos, pero realmente en este vídeo vas a ver cómo aplicar todos estos conceptos en una estrategia de forma mecánica. Gracias a estos conceptos y la aplicación de forma reiterada, en lo que va de año tenemos más de 150 alumnos fondeados. En este vídeo vamos a ver cómo aplicar la estrategia de forma general, veremos qué es la liquidez, cómo identificar los puntos líquidos, qué son las inducciones y cómo utilizarlas, aparte de la identificación del término sweep con su creación de POI. También veremos ejemplos prácticos para que veas su aplicación de la estrategia y ya no solo eso, sino cómo funciona el ciclo de la liquidez. Vamos con la parte de la estrategia. Antes de nada vamos a ver la parte de la leyenda que tenemos aquí, que serían los fractales nos marcan dirección. La oferta y demanda nos determina en qué zona entrar. La liquidez nos dice en qué momento y sobre todo cómo ajustar más ese punto de entrada de oferta y de demanda. Y ya no solo eso, sino en función del grosor de la línea, como vemos aquí, una será 4 horas, 15 minutos o incluso 5 minutos. Así que vamos a ello, vamos a ver un poquito cuáles son los pasos para la aplicación de esta estrategia. El punto 1, ¿cuál va a ser? El punto 1 va a ser lo que viene siendo determinar el fractal, que en este caso sería de 4 horas, y determinamos que es alcista. Una vez determinamos que este fractal es alcista, es lo que crea esta zona de demanda. Justamente sería esta zona de aquí, que sería un punto de demanda. El siguiente paso, vemos la creación de ese high, ¿ok? El precio ya lo que hace crear el high de ese fractal. Por lo tanto, para determinar que empieza una fase de descuento, lo que haremos es encontrar en 15 minutos fractales que ya han cambiado la estructura. En base a eso, nosotros ya entendemos que estamos en esa fase de descuento del fractal. El siguiente paso, ¿cuál es? El hecho de que el precio llegue a nuestra zona de 4 horas. Pero esto no es suficiente para entrar en el mercado, sino lo que tendremos que hacer es alinear 15 minutos con 4 horas. Es decir, tendremos que esperar a un cambio de estructura en 15 minutos para poder tener esa temporalidad alineada con 4 horas. Y nuestro objetivo siempre va a ser encontrar esa dirección hacia el swing high. Por lo tanto, una vez ya tenemos alineados estos fractales, también un punto muy importante es esto que vemos aquí. Vienen siendo puntos de liquidez en 5 minutos, que esto nos puede ayudar a ser un punto de entrada claro. Vamos a ver en el siguiente apartado a qué me refiero con estos puntos que he señalado en 5 minutos y cómo lo vas a poder utilizar. Pero quédate que la estrategia se basa en alinear estas temporalidades y a partir de ahí estar tomando compras hacia esa zona, ya sea en el punto 1, 2 o 3 en función de los conceptos que vamos a ver a continuación. Para que entiendas esta estrategia de liquidez, antes quiero enseñarte cómo funciona la liquidez de verdad por dentro y sus entrañas. Ten en cuenta que la liquidez al final son la cantidad de órdenes que se encuentran en el mercado. Tanto stop loss como puntos de entrada, como take profit, todo eso es liquidez. Y en base a eso se crean mayores puntos de oferta y de demanda según sean compras o ventas. Dicho esto, quiero hablarte de cómo es un mercado líquido o ilíquido, ¿vale? Porque un mercado ilíquido siempre nos mantendremos fuera de este tipo de mercados. ¿Pero por qué nos mantendremos fuera? Fíjate en este ejemplo donde vemos que hay puntos donde no tenemos grandes zonas ni de oferta y de demanda. Nos mantendremos alejados de estos mercados porque puede llegar un inversor, poner mucho más dinero del que se encuentra en el mercado y manipular el precio. Por lo tanto, esta es la razón por la que nos vamos a mantener alejados. Ahora bien, vamos a ver la realidad de los mercados en los que nosotros nos encontramos y cómo funcionaría en cuanto a estos conceptos de liquidez que te estoy mencionando. El precio al final se mueve por liquidez y por oferta y demanda. Por lo tanto, para que entiendas un caso hipotético, el precio es lo que tenemos en este punto. El precio va a llegar a esta zona y ¿qué va a hacer? Va a abrir este punto donde tenemos 5 millones. Una vez tenga esta zona de demanda, lo que va a necesitar el precio es llegar a zonas de oferta para contrarrestar. Entonces, una vez llegue a este punto, se abrirán estos 3 millones, pero como llevamos 5 millones de demanda, necesita todavía más. Entonces, el precio llegará a 1 millón, ya son 4, necesitará todavía un poquito más. Por eso aquí podremos ver puntos de liquidez que nos indican lo que está pasando. Una vez el precio abra estos 6 millones, potencialmente nos dirigiremos a un nuevo punto de demanda. Y así sucesivamente. Así es como se mueve el precio de forma teórica a nivel de puntos líquidos del mercado. Pero ¿cómo podemos encontrar estas zonas que te estoy mencionando con mayor o menor liquidez? Nosotros podemos encontrar diferentes figuras
estructuras que crea el precio donde podemos identificar que hay altos puntos de liquidez. ¿Cuáles son estos? Lo primero vamos a tener un high y un low líquido, ¿vale? Que sería este ejemplo, luego lo veremos más en la parte práctica. Por otro lado, los swing high y swing low son puntos muy importantes porque se alojará en este punto lo que conoceremos como liquidez externa. ¿Vale? Entonces en estos highs y lows por encima o por debajo habrá liquidez, por eso siempre el precio va a ir a por un high o por un low. Una vez luego tenemos puntos altos y bajos iguales. Aquí son puntos líquidos, son patrones que crea el mercado donde induce, es decir, atrae capital que nosotros vamos a utilizar también como zona de objetivos o puntos inductivos que veremos a continuación. Y también las trendline donde veremos que tarde o temprano se acaban manipulando para tener ese movimiento o incluso ese cambio, ¿vale? Como dice aquí, detrás de cada high y low lo que encontramos es liquidez que utilizaremos como puntos de objetivo o como puntos de validación de zonas de reacción. Así que quédate muy bien con esto, si hace falta hazle una captura y toma nota porque esto lo vamos a estar utilizando en el día a día. Perfecto, acabamos de llegar a uno de los puntos más determinantes. Es importante que estés atento y entiendas estos conceptos, porque lo vamos a estar utilizando constantemente. Sweep zones o lo que vienen siendo inducciones. Como veíamos anteriormente, el precio lo que necesita es coger puntos de oferta y puntos de demanda. Entonces, ¿qué significa esto? Que habrá momentos donde veamos que el precio va a bajar por un momento a una zona de demanda o de oferta para dirigirse hacia el lado contrario. Entonces, ¿cómo vamos a identificar estos puntos o cómo vamos a utilizarlo? Lo primero que podemos encontrar, vamos a centrarnos en la parte superior para que entiendas qué está haciendo el precio y luego dónde y cómo vamos a poder utilizarlo. En primer lugar, nosotros encontramos que aquí teníamos unos equal lows, es decir, sabemos que aquí hay lo que viene siendo un liquidity pool, hay una zona de liquidez donde el precio lo va a querer inducir, va a querer superar y neutralizar toda esa liquidez para luego distribuirla hacia los highs. ¿Ok? Por lo tanto, este sería un ejemplo o un modelo que se repite constantemente. Así que quédate con estos patrones porque te va a servir de gran ayuda. Luego también tenemos lo que viene siendo ese high y low líquido del que te hablaba. Nosotros encontramos un cambio de estructura como sería en este punto. Pero claro, como comentaba, tendríamos en este caso un low líquido. Vemos como el precio neutraliza lo que viene siendo este low y a partir de la neutralización de este low lo que encontramos es la superación de este high. Más adelante también encontrarás, hoy te explicaré cómo vas a poder predecir un poco todos estos movimientos del mercado. Por otro lado, también encontramos lo que hablábamos de trendlines. En este caso tenemos esa trendline que también, como decíamos, tiene liquidez. El precio manipula esa liquidez para entregar esos puntos a zonas de oferta o lo que vienen siendo los highs. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar todas estas zonas? Principalmente, una vez nosotros vemos estas zonas de inducción, se crean zonas de POI muy, pero que muy reactivas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos un modelo de inducción, que viene siendo la neutralización de estos lows, se crea una zona de POI, una zona de demanda, una zona de order block, donde el precio va a reaccionar con una alta probabilidad. Porque una vez ha neutralizado todos estos puntos, entendemos que el precio ya va a tener esa dirección. Por lo tanto, esperar un descuento de estos puntos para esa continuación va a ser uno de nuestros setups más probables. Más adelante también veremos con qué puntos puedes aumentar esta probabilidad, pero ten en cuenta que estas son las mejores zonas para entrar. En cualquiera de estos tres casos encontramos en estos mismos zonas de POI, la neutralización de este low y la creación de esta zona de demanda. En el canal, si quieres saber más en detalle acerca de estos order blocks o FVG, tenemos vídeos explicando qué tipos de order blocks son los más probables. Dicho esto, sería lo mismo para la trendline. Una vez neutraliza esos highs, cambios de estructura y esperaremos esa fase de descuento para tener esa continuación alcista. Hasta ahora hemos visto la parte teórica, está muy bien, pero quiero introducirte un poco más en la parte práctica para que entiendas cómo aplicar todos estos conceptos. Vamos a aterrizar un poquito toda esta idea de inducciones, de sweep, de liquidez, vamos a ver cómo funciona. Dicho esto, si nos fijamos, por ejemplo, en esta zona tenemos lo que viene siendo la manipulación de un high.
Fíjate, lo supera con mecha para dirigirse hacia el lado contrario. Esto es lo que conocemos como sweep y esto es una gran confluencia a que el precio va a superar el lado contrario. En este caso, si me hace un sweep en el high, es que el precio se dirige hacia el low. Pero antes, si te fijas, había creado aquí un punto de inducción. ¿Qué quiere decir esto? Ha creado un punto de liquidez para luego neutralizar el precio. Entonces vamos a ponerlo como tal. Más cosas importantes que podemos encontrar. Ten en cuenta que el mercado se basa en liquidez, por lo tanto podemos encontrar este tipo de cosas constantemente. Fíjate, en esta zona de aquí, estos son dos equal lows que podemos catalogar, donde principalmente el precio viene a neutralizar. Más cosas que podemos encontrar. Fíjate, una vez se crea este sweep, que es esa manipulación, aquí tenemos un tipo de zona de oferta que se llama breaker y fíjate lo reactivo que es el precio en esta zona. Más puntos importantes. Fíjate que podemos encontrar en esta zona un nuevo sweep. Y aquí viene un ejemplo que hemos visto anteriormente. Yo tengo la neutralización de un low y a partir de la neutralización de un low, que este sería el concepto de sweep, vamos a ponerlo en el lado derecho, encuentro ese cambio de estructura, que sería en este punto, para luego crear toda esta zona de demanda. Probablemente lo veríamos más claro en 15 minutos. Vamos a bajar a 15 minutos para que veas justamente cómo funciona. Tengo neutralización de lows, cambio de estructura, el precio viene y reacciona. No es casualidad, es que se repite una y otra vez. Pero para que veas la importancia de estos conceptos, si te das cuenta, en temporalidad de una hora, en cuestión de un par de días, fíjate en todos los puntos de liquidez que hemos encontrado. Y solo en temporalidad de una hora tenemos un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y probablemente si bajamos de temporalidad encontremos muchos más. Ahora bien, vamos a ver realmente cómo utilizar estas zonas que te he mencionado. Una vez encontremos estos puntos de inducción y estos puntos de liquidez y neutralización, cómo utilizar exactamente estas zonas. Vamos a ello. Perfecto, ya se entendió la liquidez, cómo identificarla, pero ahora vamos a ver uno de los puntos más importantes. La liquidez actúa como confirmación a una zona de POI y esto se le llama inducción de POI, es decir, cuando encontremos estos puntos líquidos antes de un POI y encontremos su neutralización, esto va a hacer que nuestra zona de demanda o de oferta sea de alta probabilidad y estaremos utilizando siempre que se dé porque son muy probables. Dicho esto, vamos a ver diferentes ejemplos. Al final te he puesto diferentes modelos o patrones para que puedas memorizarlos, pero ten en cuenta que se pueden dar de diferente forma. Dicho esto, vamos con el primero. Vamos con el caso teórico para luego entender el caso práctico. Si nos damos cuenta, como vemos aquí, tenemos diferentes puntos de liquidez. Lo primero tenemos este high líquido, que es un swing high, y a partir de ese swing high, por ejemplo, podemos encontrar estos equal lows, ¿vale? De todas formas, no te preocupes, ahora vamos a verlo de forma práctica, pero quiero que lo tengas claro de forma teórica. Una vez esto, encontramos que ese high ha sido inducido, ha creado un sweep, a partir de ese punto nos ha creado un cambio de estructura para luego venir a la zona de oferta que vamos a estar esperando para tener ese movimiento. Si lo ves aquí sería exactamente así, el precio me manipula este high, ¿para qué? Para luego cambiarme la estructura y llevarse toda esta liquidez que hay aquí, entonces nosotros esperaremos a este descuento para tomar esas ventas. ¿Te das cuenta? Al final esos puntos, una vez toca el precio, tiene una alta probabilidad de reacción. Luego tenemos aquí otro tipo de inducción, que principalmente sería un tipo de order block que lo llamaremos killer block. Este tipo de order block igual, tenemos liquidez en todo este punto, en este caso hemos puesto unos equal lows, pero puede ser una trendline, el precio manipula toda esta zona, nos cambia la estructura y haremos lo mismo, utilizaremos Fibonacci de este punto a este punto en zona de descuento y estaremos utilizando estos puntos de entrada para tener ese movimiento alcista. Como lo puedes ver en el ejemplo práctico sería exactamente igual, ¿vale? Vamos a quitar un poco todos estos rayajos para que lo podamos ver los ejemplos más claros. Aquí tenemos la manipulación de este low, cambio de estructura y a partir de ese cambio de estructura tenemos lo que viene siendo esta reacción y nuestro TP siempre irá en esos highs. Recordad, el precio siempre se dirige hacia highs y lows porque es donde está la próxima liquidez. Entonces, nuestro trabajo en el trading principalmente es solo determinar qué high o low es más probable que el precio tome, por lo tanto estaremos operando en esa dirección. ¿Vale? Quédate con eso. Muy importante, el precio siempre se va a dirigir a highs y lows y nuestro trabajo es saber cuál va a ser su próximo high o low.
Por otro lado, un poquito más de lo mismo. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una zona inductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio está intentando engañar a inversores diciendo ya me voy para abajo, pero lo que ha hecho realmente aquí es un liquidity pool. ¿Qué quiere decir esto? Que es una zona donde está haciendo que la gran mayoría del mercado intente entrar en venta para manipular, llegar a una zona más alta de oferta y luego tener esa distribución, ¿vale? Eso es lo que viene siendo una inducción, es atraigo capital al mercado para luego manipularlo. Si nosotros sabemos cuáles son estos puntos de atracción de capital, irás por delante y podrás tomar trades de alta probabilidad o incluso con más recorrido. Ahora es momento que te empieces a familiarizar con estos conceptos no solo de forma teórica, sino de forma práctica, ¿vale? Voy a intentar ir despacito para que lo puedas entender, pero ya vamos a empezar a entrar en la zona de ejecución. ¿Ok? Entonces, lo primero que podemos ver es, como teníamos en el ejemplo principal, vamos a marcar la estructura swing. Tenemos ese cambio de estructura y a partir de ese cambio de estructura tenemos swing low y tenemos también swing high. ¿Ok? Dicho esto, lo que hemos puesto es Fibonacci del low al high y tenemos ya la zona de descuento. El siguiente paso, hemos identificado puntos de demanda, punto 1 y punto 2. Pero claro, ¿en qué punto va a reaccionar exactamente? Como no lo sabemos, vamos a utilizar las armas que te estoy comentando en este vídeo. Vamos a 15 minutos y nuestra finalidad, ahora vamos a intentar encontrar puntos de inducción de mercado. ¿Cómo vamos a encontrar puntos de inducción de mercado o puntos de liquidez? Principalmente de la siguiente forma. Por ejemplo, en este punto podemos encontrar lo que venía siendo una inducción a un POI. Es decir, son zonas que me están validando que probablemente estas zonas van a ser de alta reacción. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cómo se desarrolla el precio para ir determinando todos estos puntos. Fíjate que en este punto nos ha creado otra zona que va a ser de gran importancia. Nuestra finalidad va a ser tomar compras. Entonces toda la liquidez que podemos encontrar en forma de dirección alcista, como sería esta, va a ser de alta probabilidad o sobre todo que nos va a aumentar la probabilidad del trade. Entonces vamos a seguir viendo cómo va reaccionando el precio a todos nuestros puntos y sobre todo nuestra finalidad siempre va a ser confirmar. Entonces vamos a ver exactamente qué está pasando. Fíjate que en este punto nos está creando lo que viene siendo otro cambio de estructura. Entonces mi último fractal principalmente, ¿cuál va a ser? Va a ser este punto, recordad que era el de 15 minutos, va a ser este punto y tras la rotura de este low, de momento tenemos este low que está en proceso. Entonces vamos a ver qué hace el precio y a partir de ahí tomaremos decisiones. Fíjate que el precio acaba de superar este high, entonces ya podemos bajar a lo que vienen siendo 5 minutos a ver qué podemos encontrar aquí como puntos óptimos de entrada. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a refinar toda esta zona. Este cambio de estructura es correcto. Incluso en esta zona podemos determinar un pequeño sweep, ¿vale? Porque lo supera por muy poco, pero lo tenemos en ese punto. Por lo tanto, ahora ya vienen zonas de oferta y de demanda. Hay un setup de alta probabilidad que vienen siendo cuando nosotros encontramos una zona de breaker, ¿ok? Que sería todo este punto con una zona, ¿vale? Esto sería una zona de breaker con esta zona de order block, que sería toda esta zona. Por lo tanto, es momento de tomar acción, ¿vale? Entonces, en este punto, cosas importantes que nosotros en nuestra operativa day trading tenemos en cuenta. Lo primero es que nosotros normalmente vamos a poner entre 10 y 15 pips, ¿ok? Por lo tanto, este es un coste de oportunidad, podemos siempre entrar un poco más abajo, un poco más arriba, todo dependiendo en qué temporalidad entremos. Estamos confirmando potencialmente en 15 minutos, así que podemos permitirnos el lujo de entrar un poquito más arriba. Nuestro primer objetivo sería en este high, ¿vale? Que aproximadamente sería más de un 1:1 de ratio riesgo. Y el segundo objetivo podría estar en este punto, un 3:1. Sería un trade perfecto. Dicho esto, vamos a ver un poco cómo funciona el trade y cómo va según la aplicación de la estrategia. Como veis aquí en este punto ya lo habría activado. Si queréis, vamos a ver en 15 minutos qué estaría pasando, principalmente para ver cómo funcionaría este trade. Pero si os dais cuenta, hemos aplicado exactamente todo. Tenemos esa estructura en high time frame, tenemos ese cambio de estructura en low time frame, tenemos temporalidades alineadas. Por lo tanto, ya sería esperar a que el precio se dirigiera hacia un nuevo high. Esto suele pasar siempre y cuando apliquemos correctamente estos conceptos. Pero aún no he terminado, quiero enseñarte
un poco más en detalle acerca de conceptos de liquidez y sus ciclos. Y bien, quiero enseñarte una variante de zonas líquidas y sobre todo sepas cómo funciona y cómo lo vas a poder utilizar. Ten en cuenta que este es el caso hipotético que estamos comentando anteriormente. Yo tengo ese fractal de 1 hora o incluso de 4 horas, ¿no? Por lo tanto, yo tengo ya seleccionado este high y low. Pero claro, nosotros vamos a encontrar una zona de order block intermedia, que esto es lo que se llama decisional, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que identificar diferentes patrones para nosotros saber si el precio va a reaccionar en el punto 1, ¿ok? O en el punto 2, que también es lo que hemos hecho anteriormente. Si te has dado cuenta, lo que hemos esperado es la confirmación para poder entrar. Pero hay algo más que te puedo explicar para que tú puedas identificar bien estas zonas. En estos puntos, cuando nosotros superamos con fuerza y de forma determinada esta zona, principalmente ya iremos a la zona 2 y esperaremos a todos esos modelos de inducción. Pero claro, ¿cómo nosotros podemos saber si exactamente nosotros vamos a reaccionar en esta zona? Pues este es el ejemplo 2 y vas a encontrar cosas como esta. Cuando nosotros nos encontremos en este decisional, vamos a ver que el precio empieza a crear liquidez e inducciones por todos los lados. Primero manipulará un high, luego creará una trendline, luego creará cual highs, y cuando el precio ya haya manipulado todo, fíjate aquí, me ha manipulado 1 el high, 2 me manipula esta trendline, 3 me manipula estos equal highs, y en este punto es donde nosotros potencialmente estaremos entrando. Pero fíjate que el precio siempre, antes de tener ese movimiento fuerte, va a inducir y va a manipular prácticamente todo lo que se le ponga por delante. Por ello, es importante que nosotros sepamos identificarlo correctamente en zonas de alta probabilidad de oferta y de demanda. Por último, quiero enseñarte una de las cosas más importantes que tiene esta estrategia de liquidez y es su ciclo líquido. Vamos a ello. ¿Qué es y cómo funciona el ciclo de la liquidez? Ten en cuenta que el ciclo de la liquidez al final se repite de forma consistentemente cada vez que llegamos a un high o un low creando un nuevo fractal. Entonces te he hecho aquí un marco teórico para que puedas entender cómo funciona, y si te remontas un poquito para atrás del vídeo, la primera parte práctica que hemos visto era algo como esto, ¿no? ¿Y por qué se repite constantemente? Ten en cuenta que el mercado se basa en liquidez y en inducciones, entonces constantemente va a estar creando esto. Si te das cuenta, la primera que tenemos es la creación de un nuevo high para luego marcar este swing high y este swing low. Entonces, esto lo hemos visto también en el canal como patrón inductivo. Eso es un patrón donde el precio entre este high y este low, antes de dar el movimiento prolongado, va a inducir todo lo que pueda. Entonces, es importante que seas consciente de esto. El mercado va a intentar inducir todo lo que pueda creando liquidez. ¿Cómo crear liquidez? Con estos tipos de patrones. Entonces, en este punto hace creer a la gente que va para arriba. Luego, en el otro punto hace creer a la gente que va para abajo. Entonces, intenta crear muchas órdenes en el mercado para luego neutralizar todo y dirigirse hacia el lado que en principio sabíamos. La gran mayoría de traders dentro de todo este rango, ¿ok?, va a estar perdiendo. Entonces, ¿cómo tú puedes, principalmente donde todo el mundo pierde, intentar aprovecharte? Lo primero, tienes que saber que cuando el precio crea un fractal, uno de los puntos más comunes es que manipule este low para luego dirigirse a la parte alta. ¿Ok? Como hemos visto en un ejemplo anterior, el precio normalmente va a manipular este low para luego ya dirigirse hacia la parte alta. Esta puede ser una posible oportunidad, pero ten en cuenta que a nosotros lo que nos vale más la pena en un fractal bajista es entrar en el punto más alto. Por lo tanto, intenta buscar este tipo de validación de POI en forma de inducción que comentábamos anteriormente, teniendo en cuenta que lo más importante es que confirmes, ¿vale? Entonces, nuestro modelo de confirmación estaría aquí. Toda esta parte es una parte de inducción. Entonces, esta parte a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa una vez llega a nuestra zona de POI, y en nuestra zona de POI, fíjate que lo hemos confirmado en este último fractal en 15 minutos. Incluso este puede ser un high líquido que va a validar nuestra zona de POI y este sería nuestro punto de entrada. Recuerda los primeros pasos que te he repetido al principio del vídeo, si hace falta míratelo varias veces, pero uno de los puntos más importantes era la alineación de fractales. En este caso sería cuando lo hemos alineado. Tendríamos fractal bajista en 15 minutos y fractal bajista en 4 horas o en 1 hora. Aquí estaría nuestro punto de entrada tras esta confirmación. Repite esta estrategia tantas veces haga falta en backtesting para aplicarla en real. Recuerda que nosotros compartimos de forma semanal lo que vienen siendo dirección y oportunidades por la comunidad de Telegram, que te recomiendo que te unas. Si este vídeo te ha servido, recuerda que tenemos mucho más contenido como este en el canal y próximamente también
verás los 4 errores en zonas de POI que normalmente los traders cometen. Así que suscríbete para no perdértelo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.